Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva tutoría. Hoy tenemos un montón de temas interesantes. He visto por aquí ya bastantes dudas, además ya me han ido seleccionando algunas. Estamos en la época de resultados y además están dando situaciones en tiempo real que puede ser interesante verlo. Y es parte de la gracia de la formación continua, que lo vamos viendo pues, según va avanzando. Luego hay algunas preguntas un poco más técnicas. He visto por aquí también alguna interesante de empresas nuevas que habéis encontrado, pero la mayoría pues, son de resultados y está bien. Seguramente esta tutoría y la siguiente dedicarlo a ver esto porque puede ser interesante hacerlo en tiempo real, ¿vale? Entonces os tengo aquí el disclaimer, como siempre, antes de empezar. Ya sabéis que no es una recomendación de compra ni de venta, estáis aquí para aprender, es un servicio de formación y tenéis que saber pues eso, que invertir en bolsa tiene riesgo, tenéis que ser responsables de vuestras decisiones y las opiniones que yo tengo aquí de las compañías y demás, pues es con este objetivo educativo y es sobre el futuro, ¿vale? Que no está, es incierto, no, nada está escrito, ¿vale? Al final, pues tenéis que aprender a invertir, al fin y al cabo es lo que os va a dar solvencia en el mercado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar directamente. Ha habido... Creo que los resultados, me puse aquí de Sangoma, fueron débiles. Lo que no le gustó al mercado es que el guidance que ha dado de EBITDA para este año son de unos 45 millones y originalmente se preveían 52 o así, ¿vale? Entonces, por aquí he visto alguna duda que me ponéis, oye, no me parecen tan malos porque han crecido respecto al año anterior el EBITDA. Sí, pero si contáis la adquisición que había hecho, ya no es... O sea, hay un decrecimiento, ¿vale? Esto lo comenté algún día de pasada en YouTube. Este tipo de softwares o herramientas colaborativas, como son el tema de los servicios de llamadas para empresas y todo esto, cuando hay recesiones es lo que primero se suele cortar el gasto. Y creo que alguna vez sí que cuando estuvimos viendo la empresa lo comentamos, ¿vale? Entonces, el último trimestre la gente le estaban a todas las empresas bombardeando de va a haber recesión, pues lo primero que hacen es dejar de invertir en estos servicios o recortar, ¿vale? Entonces, esa es una explicación. Y la otra, si seguís un poco las empresas del sector, como 8x8 y demás, a pesar de que han rebotado en bolsa porque están muy sobrevendidas, el guidance que habían dado para el año de resultados pues era también menos de lo previsto. Entonces, en ese sentido también nos viene bien ir monitorizando las compañías. Y sí que es verdad. Ahora, lo que pasa es que Sangoma yo creo que la estuve viendo, antes de los resultados la gente estuvo comprando bastante, supongo que a lo mejor anticipando que iba a rebotar el mercado y lo que ha hecho ha sido simplemente volver donde estaba, que de valoración pues sigue siendo unas 3 veces EBITDA, ahora capitaliza. Lo que pasa es que esto es mejor verlo en dólares, acordaros, a ver, creo que el ticker era SANG. Nasdaq. Ahora mismo hay como 33 millones de acciones que dijimos, ahora capitaliza 100 millones, el EBITDA es de 44 y el enterprise value aquí no sale bien. O sea, de deuda tiene 100 millones, una cosa así, serían 200 millones, ¿vale? Entonces, es unas 3 veces y media, 4 podría rozar con el guidance, pues eso, deprimido, ¿de acuerdo? Y de free cash flow, pues serían 20 millones, 20 y algo, por ahí más o menos, pues serían entre 4 y 5 veces free cash flow, ¿vale? Antes de la caída pues estaría 6 o 7 y es la situación en la que está. Pero cuando son acciones así tan ilíquidas y dan malos resultados y demás, pues el mercado sabéis que no perdona mucho. Pero es bueno por lo que os digo, que monitoricéis el sector, por ejemplo. Os voy a poner un caso. Yo en Sangoma ya os dije que no estaba invertido por el tema de la liquidez y todo esto, pero por ejemplo, Hanes Brands, esta es muy similar a Hildan, ¿vale? Es competidor directo en muchas líneas de negocio. Entonces, el otro día hizo un profit warning aquí bastante grande. Entonces dije, está bien por eso que os decía siempre seguir los grupos de acciones, sobre todo cuando publican resultados antes que las tuyas. Yo no sé qué publicará Hildan, porque creo que es a final de mes, más o menos, no sé si por el día 22 o 25, pero cuando ves que el principal rival, que tiene el mismo tamaño, muchas líneas de negocio son similares y especialmente en las que ha ido débil Hanes Brands, pues el mercado tiene un poquito de eficacia en ese sector, pues podría afectarle. Entonces, yo cuando veo eso, no es que digas, 100% seguro van a ser malos, pero sí que crea situaciones asimétricas a la baja, de decir, hombre, buenos o que sorprendan igual no son, y en alta probabilidad, pero no 100% de que sean neutros o negativos, cuando ya tienes esa clase de información avanzada, ¿vale? Entonces, pues puedes tomar decisión de optimizar cartera pues antes de que publique resultados la propia compañía que tú estás estudiando, la que te preocupa, ¿vale? Yo eso lo hago bastante. Siempre y cuando pueda, porque ahora tengo esa limitación de liquidez en muchas compañías, pues que ya soy mero pasajero, cuando era inversor privado o cuando Truval era muy pequeño, pienso que lo optimizaba bastante bien y normalmente no me pillaban muchos profit warnings o caídas así grandes en épocas de resultados si lo vais siguiendo, ¿de acuerdo? Entonces, os tengo preparados, bueno, os he puesto aquí el caso, podéis leeros la conference call de Hanes Brands y demás. Al caso de hoy, que me viene muy bien, estaba de las listas que tengo en seguimiento y acordaros que estuvimos viendo la semana pasada Enero Group y la comparable o la líder del sector, el mamut del sector es Trade Desk. Entonces, estaba viendo los dos de Trade Desk y son muy buenos. Dentro de que esté más cara o más barata, que eso ya es una historia aparte, pero te da una idea de cómo está el sector, pues de momento Trade Desk ha ido bien. Creo que Enero Group los publicaba o mañana por la mañana o al cierre, creo que estaba viendo antes que era el día 26, pero de momento pues Trade Desk son buenos. Tenéis Tremor, que por tamaño sí que se podría parecer un poco más a lo que era Enero, pero Tremor no estoy seguro. No es tan comparable. Esto es mejor normalmente cuando vais a mirar comparables de cara a resultados. No, perdón. Tremor no sé si ha publicado. No, el 14 de noviembre. Esto es como un small cap seguramente para final de mes o principios del siguiente. ¿Vale? Pero bueno, en este sector tenéis Trade Desk. Y hay otro sector, ¿vale? Que este sí que le sigo porque sí que estoy invertido,
que es Colliers, que el otro día publicó, ¿vale? Es una posición media ya tirando a grande en los fondos y la gente estaba viendo todas las noticias negativas, pues que sí, de el real estate, que se han subido los tipos, todo esto, y pues la gente esperaba mismos resultados o incluso de crecimiento. Pero el guidance que anda para este año es muy bueno, es de crecer los beneficios probablemente un 20%. Bueno, aquí hablan de que tienen este historial de haber crecido un 20 y no sé por dónde estaba, aquí abajo, ¿vale? En 2022 hicieron de revenues 4,5, este año van a ser 4,7, que es algo de crecimiento orgánico, pero sobre todo con mejores márgenes, porque las líneas de negocio donde tienen más margen, pues todo lo que sea consultoría, el tema de los fondos de inversión y todo esto, pues está bien. Entonces, en 2022 han ganado $7 por acción, que era más o menos lo que se esperaba, y para este año en el punto medio, pues es crecer un 10% más o menos el beneficio, de 7 a 7,70, incluso 8 podría llegar a ser un 15%, pues eso, el mercado le sorprendió, porque a nivel de ingresos no es tanto el crecimiento, pero a nivel de beneficios, pues sí. Entonces, no sé qué publicará JLL, pero por ejemplo, si alguien lo tuviera, pues decías, oye, pues me puede dar oportunidades, tanto si queréis especular o de si la tienes en cartera, pues la tienes a largo plazo. Pero ya por lo menos tenéis información adelantada, ¿vale? Colliers, pues no sé si el pico este de aquí fue la subida de 110 a 118, un 7, un 8%, una cosa así, ¿vale? Pero tenéis ya esa información avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo tenía apuntados estos por mostraroslo, ¿vale? Como ejemplos. Y está bien que leáis los conference call y decir, porque podéis ver y decir, pues Colliers, ¿qué líneas de negocio le ha ido bien? Pues las que os he dicho. Pues podéis ir a JLL o CB Richard Ellis y ver cuánto peso tienen esas líneas de negocio, cómo de importantes son para ellos, y porque son negocios muy similares. Es como, pues no sé, Standard & Poor's, SPGI, ¿vale? Publicó unos resultados, creo que estos, si no recuerdo mal, fueron un poquito más débiles, ¿vale? Pues porque la gente no está emitiendo deuda, por la subida de tipos de interés y demás, que tiene ese pequeño componente de ciclicidad, aunque son muy buenos negocios, pues hombre, sería raro que a lo mejor Moody sorprendiera al alza, ¿vale? Lo que pasa es que estos tampoco han sido catastróficos, o sea, tampoco ha sido algo así como lo de Hannes Brands, que os he enseñado, entonces a lo mejor ahí tampoco tienes una señal muy importante de cara a que te dé una información muy relevante, sino que es, bueno, un poco lo que se esperaba o estaba incorporado en el precio, por así decirlo, ¿vale? De todas formas, si pues recordáis algún caso similar o esto, pues podemos verlo. Álvaro dice los resultados de CTS. Sí, son débiles. Pero yo os comenté, o sea, a mí no me gustó nada, más lo podéis ver en True Value que vendimos, sobre todo en el fondo grande, toda la posición, cuando empezaron con las notas de prensa estas de vamos a vender la compañía, tal. Eso es una señal malísima. O sea, lo comenté alguna vez, pues creo por aquí y en YouTube, en los dos sitios. Es como cuando Diane Durhan empezó a hacer todo esto de las adquisiciones, empezó a comparar que si éramos como Constellation Software, que si mira qué barato está la acción comparada con no sé quién. Yo, por mi experiencia, eso siempre ha sido muy negativo. Y luego, si encima haces los americanos lo llaman un PR stunt o como una acrobacia de relaciones públicas o algo así, como te publico que voy a vender la empresa que está infravaloradísima y luego te publican los resultados malos, realmente. Pues ya te dice mucho del equipo directivo. Y es un problema de estas compañías, lo que os dije, de que son demasiado jóvenes. Entonces, uno las tiene que mirar con mucha más escepticismo y ser muy flexible. Por ejemplo, si yo llevo mucho tiempo invertido en Govis y conozco muy bien el equipo directivo. Además, no sé si publicaba esta noche, pero no suceden, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, te publica un trimestre malo, es parte del negocio, si va bien, no ha cambiado la imagen global de la compañía, pues perfecto, pues ya está, no. Pero cuando son negocios tan nuevos, tiene ese riesgo añadido, lo que siempre os digo de invertir en cosas pues, que son nuevas y tal, que uno tiene que ser más flexible y mirarlo un poco con más cautela, ¿de acuerdo? Eso sí, pues han bajado las acciones, múltiples valoraciones baja y demás, y ellos lo siguen achacando un poco a la cadena de suministro, pero son un poco justificaciones ahí, ¿vale? Porque ya las cadenas de suministro se están solventando. O sea, tú escuchas conference call de compañías y tampoco digan que son ya un problema así muy grande, ¿vale? Otra que sí que ha publicado bien, que esa sí que la tenemos todo Holding True Value y Compounders, es Savaria. Publicó muy bien. La gente esperaba lo mismo que Colliers, que fuera un año malo por los sobrecostes y tal. Y el anterior conference call, el CEO ya lo decía, oye, que es que esto que vendemos no es cíclico, no es como otras compañías que sí que se pueden sentir un poco, tipo el sector de Hildan o así, sino que está bastante bien y tienen un crecimiento orgánico muy bueno, de ventas este año un 10% y el EBITDA va a crecer un 15, un 16, todo orgánico, van a generar caja para reducir deuda y siguen con el mismo plan. Entonces, a la gente no le gustó que el CEO vendiera algunas acciones, pero hiciera muy poquito, o sea, y eso pues ya la gente ya sabéis cómo sobrereacciona. Entonces, eso es diferente. Por ejemplo, en una compañía muy nueva, el CEO que venda, bueno, entonces es que lo que vendió Savaria no era muy grande, pero que vendiese un paquete grande justo en ciertos momentos, pues sí que tienes que ser más escéptico. Pero si dices, bueno, la empresa tiene un historial, el fundador todavía, pues yo que sé, en vez de tener el 25 la compañía, tiene un 22 o lo que sea, no recuerdo la cifra exacta. Pues bueno, hay que verlo en un contexto. Ya os he puesto muchas veces ejemplos. Entonces es un poco aprender a diferenciar. Pero son ciertas situaciones, ya lo vimos en el curso, en el módulo de los fraudes o empresas promocionales, cuando decíamos que se comparan unas con otras, de la valoración a la que están, todo este tipo de notas de prensa de, pues voy a vender la compañía y tal, pues tienes que ser un poco más escépticos. Óscar
Dice que lo que le gusta es la inversión y que le está aportando bastante el curso y que está disfrutando. Me alegro pues, que os aporte y eso. Pues ahora estamos viendo la cara más de sembrar para recoger. Pero bueno, se van recuperando las compañías, va avanzando y a veces sin darte cuenta, pues este año a lo mejor está así la gente un poco escéptica, pero en cuanto baje un poco la inflación, que la Fed baje un poco el tono y deje los tipos pues, en un entorno más normalizado del 2 al 3%, que la inflación esté también por ahí al 2 o al 3 y pues bueno, siga creciendo los beneficios, pues ¿por qué no? Puede seguir volviendo a escalar el mercado, que debería ser lo habitual. Leonardo dice si podríamos modelar Waze Connections. Hombre, nos llevaría un poco de tiempo hacer toda la plantilla, pero Waze Connections es muy sencilla. O sea, esta no os debería plantear problema. O sea, no va a crecer mucho, ¿vale? Porque ya es una empresa grande, si os fijáis aquí los últimos años, crece al 9%, las grandes crecen un 6, un 7, que es lo que crece el sector, pues esta yo la modelaría un 9%, que es un 4, un 5, un 6, que es lo que crecen orgánicas, más luego que traiga alguna adquisición, ¿vale? Los márgenes son bastante estables, del 16 al 18%, como veis aquí, o por EBITDA, veis que siempre está en 31, pues más o menos ponéis un margen EBIT similar, ¿vale? La deuda es proyectar simplemente que va teniendo cada vez un poquito más y ver la historia que tiene de si recompra acciones o no. Creo que esta no, porque la mayoría del tiempo pues está haciendo adquisiciones, como veis aquí, pues el modus operandi habitual. Tiene algo de recompra acciones, veis aquí 300 y pico millones, pero con las stock options pues tampoco es que reduzca mucho el número de acciones. Si lo ponéis aquí abajo, ¿vale? Veis que de 273 millones de acciones estos años ha reducido a 261. Compensa un poco la stock option recomprando algo. Pero esta es bastante sencilla. Y luego están los múltiplos de valoración. Con los tipos de interés bajo, PER 30 podrían pagar el mercado ahora, pues yo pondría un 25 o 20 y EBITDA pues 15 veces, una cosa así. Ahora está 16 y PER 30. Pues ya sabéis que cuando están más o menos ahí lo que deberían estar, pues el retorno suele ser parecido a lo que crezca, una cosa así. Yo supongo que esta de la modelo en Excel va a salir en un escenario base de un 8 a un 12, ¿vale? Pero es un sector estable, seguro, pues tiene esos vientos de cola que comentamos, ¿vale? Un segundito. Jordi dice que ha estado modelando MTI. Esta es una pregunta un poco más técnica y ha realizado varios ajustes de ISES y demás. Y dice que la empresa publica en uno de los informes que nos pone por aquí que según la empresa el free cash flow en 2021 fue de 139 millones y que él lo calcula, como lo vemos en el curso, partiendo del EBITDA, restándole los leases, el CAPEX. El CAPEX es cero, básicamente. Los intereses y todo esto, y que a él le sale 115. ¿Vale? Esto creo que viene, ¿vale? Si no me equivoco. Si veis aquí a 2021, lo que la empresa hace, o lo que muchas compañías hacen, es cuando te dan un free cash flow, lo calculan por el otro método. Te toman el cash flow operativo y le restan el CAPEX. Entonces, claro, como han ingresado de venta de locales o traspasos 6 millones y el CAPEX fue de 6, pues ellos dicen 139 menos 6 o más 6, pues da 0, pues free cash flow 139. Y no le quitan los leases. Es un poco un error, ¿vale? Por como siendo puristas, a lo mejor, calculando con los años, pues que habría que quitarle los leases, que pues no recuerdo ahora cuántos son, si otros 10 millones, a lo mejor según ellos, pues sería un free cash flow de 130 millones. Y es porque también el working capital les ayudó en 10 millones. Entonces, la forma que hacemos nosotros con el EBITDA, pues sale más puro, porque le quitas el lease, le quitas el beneficio de working capital de este año y se queda en 120 y algo, ¿vale? O 113, que te sale a ti, entonces por eso la discrepancia. Pero porque hay compañías que usan el otro método. Entonces, pues dependiendo el periodo, pues cambia un poco, ¿vale? Pero esa es un poco la divergencia que podéis estar viendo. Un segundito que estaba leyendo. Vale, hay una pregunta bastante recurrente de varias personas que es acerca de cómo evaluar las adquisiciones y cuándo puede ser, porque os expliqué lo de Telus, igual, que se ha visto los informes de True Value, vendimos el día que hizo la adquisición esa grande y demás. De hecho, va a publicar resultados débiles ahora porque es que lo que os digo, son adquisiciones que muchas veces no tienen sentido. Lo importante cuando evaluáis una empresa o tenéis una en cartera es decir, la adquisición que ha hecho se ajusta a lo que viene haciendo. Por ejemplo, si decís, oye, nunca hace adquisiciones y de repente te hace una gigante, esa gigante la tenéis que analizar muy detenidamente. Ver si tiene sentido el precio que han pagado, qué es lo que han comprado y demás. Telus lo que venía haciendo era adquisiciones medias pequeñas y de repente hace una que es, bueno, para el tamaño que tienen ellos era mediana. Pero claro, cuando ves las cifras te salta a la vista porque un poco de cifras sí que te dan y te dicen, hemos pagado 1.200 millones por algo que facturaba, no sé si eran 150 o 200 de ventas. Es 6 veces ventas. Cuando el propio Telus cotizaba 1 vez y media. Pues hombre, entonces, y financiado todo con deuda. 1.000 millones. Ahora, como están los tipos de interés al 4 o al 5, te cuesta de deuda 400 o 500 millones. Es que aunque el EBITDA sea del 25 o el 30% de esos 60 millones de EBITDA, como has pedido todo con deuda, se come todo el EBITDA a la deuda. El pago de intereses, pues, no te sale. El caso de Diane Durham, pues también os lo expliqué. ¿Cuál más? Por ejemplo, recientemente OpenText hizo lo de comprar Micro Focus, ¿vale? Se puede ajustar un poco a lo que suelen hacer ellos. Sí que es verdad que OpenText en su día compró un activo que no era de mucha calidad a HP
y salió bien, lo compró barato. Y de hecho, el que han comprado Micro Focus lo han financiado con deuda, es un precio razonable para el tamaño que tienen ellos, lo pueden digerir, ¿vale? Son 1.000 millones y algo, ellos capitalizan como 10 veces más. Entonces, parece que va avanzando bien. Si veis el último conference call, lo que pasaba es que el anterior equipo directivo tenía muchos sobrecostes y la demanda del producto o del servicio, del software, va bien, el problema es que no estaba optimizado y ellos sí que son expertos en ese área. Entonces, bueno, pero ahí también podría ser un caso de esperar y ver, ¿vale? Muchas veces pues, se puede esperar desde fuera y ver cómo evolucionan esas adquisiciones puntuales. Cuando hacen adquisiciones normales que siempre estoy comprando, pues yo por lo menos, y cuanto más historial tiene la empresa, me tiendo a fiar de ella. Pues como si GDI hace una adquisición. O GoEasy, por ejemplo, pues las que ha hecho le han salido todas muy bien. No sé, si hace alguna un poco rara y gigantesca, pues hombre, sí que lo miro bien. Y si fuera malo, pues tomaría decisiones. Y lo que os digo, que las empresas no tenéis que casar con nadie. Con lo único que estáis casados, si es eso, con vuestra mujer, vuestra pareja y con vuestro capital. Entonces, las empresas están bien, hay que tener convicción y tal, pero que si en un momento dado lo veis que no os cuadra, pues vendéis y ya está. Bueno, mirad ahora Warren Buffett, que ha salido la noticia, ¿no? Compró TSM, subió, rebotó en poco tiempo un 50% y dijo, pues ala, vendo todas. Y ya está. A lo mejor ya a partir de ese precio no le compensa el riesgo porque es difícil estar en su cabeza, ¿vale? Pero que es un ejemplo de ello. O sea, que no, lo importante es estar invertido en todo momento en cosas que tengáis convicción. Da igual el pasado, si habéis venido de perder o de ganar en la acción. Sobre todo si os están drenando emocionalmente o... Porque siempre que veo dudas, está bien que veamos empresas que han bajado y tal, pero veo que os genera muchísimo más interés las que han bajado que las que han subido. Y hay veces que algunas publicamos los resultados y puede ser bueno añadir porque la historia sigue igual o sigue mejorando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando bajan, obviamente también hay que verlo y hay que revisarlo y demás, pero veo que os genera pues, emociones, no todos, obviamente, cada uno aquí hay muchas personas, pero os genera emociones diferentes y es bueno pues, que lo veáis un poco de esa forma, ¿vale? Aquí, por ejemplo, José Manuel dice que él tenía en cartera Geogroup. Sí, esta es la acción famosa de Michael Burry y demás. ¿Qué consejo podrías darnos para mantener la calma en este caso? Lo mismo que os comento aquí. Decir, oye, ¿cuál es el futuro de la empresa? ¿Es un problema pasajero o temporal? Por ejemplo, yo el otro día, ayer estaba siguiendo Endava. Me gusta mucho la empresa. Baja un 15% y reviso los resultados. De hecho, aquí tenéis, había la pregunta de un compañero, no la he visto, pero hablaban de Endava, ¿vale? Entonces, es otro buen ejemplo de empezar a distinguir si es algo permanente o pasajero. El problema de Geogroup es que tiene deuda. Entonces, si te equivocas, pierdes mucho. Yo no estoy puesto al día con la historia de Geogroup. Sí que sé lo que hace, es el rate de los servicios penitenciarios y todo esto, pero es una historia compleja, involucra regulación por parte del gobierno, que está cambiando y bueno, pues es complicado, ¿vale? Por ejemplo, en Endava, la tenemos en seguimiento, pues está bien para actuar cuando baja un 15 y lo único que dijeron es, oye, los 6 primeros meses del año hemos crecido un 25, los siguientes 6 meses van a ser un 15, por lo mismo, porque si vais aquí al transcript, pero bueno, que esto, a nada que estuviese el sector se entiende. La propia empresa explicaba que pues la gente, lo mismo, los CEOs de las compañías que toman decisiones de presupuestos y demás, les habían publicitado mucho la recesión. Entonces dice, habían parado los proyectos. Pero ojo, aún así en un trimestre malo o 2 trimestres malos va a crecer un 15, para que os hagáis una idea, o sea, de cómo está el sector. Y eso lo consideran malo, ¿vale? De hecho, la propia empresa ha dicho que los próximos 3-5 años tienen objetivos de crecer también un 30%, cosas así. Pero bueno, entonces, el mercado, pues sobre reacciona y sobre todo ahora que, aunque ha rebotado el mercado, estamos en mercado bajista. Entonces, cuando es mentalidad de mercado bajista, nada que publique una small cap, algo malo y tal, te bajan un 15 o un 10, vamos, sin pestañear. Incluso estando baratas, ¿vale? Entonces, es muy curiosa la conference call de Endava y lo rápido que cambia la psicología porque dicen, oye, pero desde que ha acabado el año, porque las compañías funcionan así, para ellos el termómetro no es la calle, no es la economía real. En el mundo corporativo, financiero, el termómetro es el SP500, o sea, y lo explica mucha gente y demás. Entonces, como ha rebotado con fuerza, todo ha subido y tal, y no ha cambiado nada. O sea, si miráis los indicadores económicos, tampoco es que haya cambiado nada. Pero decían en el conference call algo así como, estamos viendo que ahora de repente los clientes están reanudando los nuevos proyectos de digitalización, de ahorro de costes vía tecnología, que es lo que hacen ellos, pues los están reanudando. Con lo cual, dice, esperamos que a partir del siguiente trimestre se vuelva a acelerar la actividad y bueno, veremos cómo evoluciona el año. Que luego te viene otra vez un mercado bajista y la gente se vuelve a asustar. Y bueno, pues es lo que pasó en 2020, lo que explicaban aquí ellos en el conference call. En 2020 se paró todo y luego, cuando en 2021 ya se ve todo más claro, pues de repente toda esa inversión acumulada que no se ha gastado ese dinero, esos presupuestos, pues te entra de golpe y crecen más de lo que se esperaba. La acción pasa de estar infravalorada, sobrevalorada o por encima del múltiplo que se podría considerar fair value y pues ocurren cosas interesantes en bolsa. Bajan los costes por el tema de inflación porque ya no va a ser tan alta, pues en el próximo año y algo. Y es el proceso habitual. Entonces, pues yo ayer dije, oye, qué curioso, ha bajado un 15, quitándole la caja de los próximos año y medio, porque este año va a ganar 2,20 libras, que en dólares son casi 3 dólares, el año siguiente, pues una que crezca un 15, un 20 serán 3,60 dólares o 3,50, pues quitándole la caja estaba per 20, que la mitad de estas compañías es per 30. Para un compounder que dices, oye, pues puede crecer un 20, puede ser más incluso, pero un 20 a lo largo de por un tiempo considerable, pues hacía tiempo que no se veían esas situaciones. Pero, y hay otras veces que lo que os digo, puede ser que tengáis que
se puede vender de forma anticipada porque ves que a lo mejor el sector está mal, o si de repente ves una compañía pues, que ha publicado y dices, o no me gusta la directiva, o no me gusta el modelo de negocio que se ha debilitado, ¿vale? Que no sea algo cíclico del sector. Que han hecho una adquisición que no me gusta. Puede haber muchas razones. Que tengas mejores oportunidades. Puede haber compañías que pues, estén baratas, pero puedas comprar en otras. Entonces, ya os digo, el caso de Geogroup se me puede hacer un poco más cuesta arriba, porque es una empresa bastante complicada, lo que os digo. Para verlo en directo es difícil. Que me llevaría, obviamente, si te pones un tiempo, pero hay que ver el riesgo de la regulación, cómo está el tema de la deuda, si le bajan las tarifas o no renueva ciertos proyectos, pues cómo le puede afectar. ¿Vale? Es lo que os puedo decir en esos casos. Pero sobre todo no dejaros llevar por la reacción del precio, por si ha bajado un 15, un 10. Hay empresas que publican malos resultados con cosas que pueden ser malas para su modelo de negocio de forma permanente, no algo temporal, y que bajen solo un 5%. Y a lo mejor la gente dice, bueno, ha bajado poco. Es como lo que me decís antes de TransUnion, que también es interesante, que es otra empresa que ha publicado resultados. De hecho, lo podemos ver aquí. Que me decíais, bueno, ha publicado resultados y no ha bajado. De hecho, subía como un 5%. La pregunta aquí es, imaginaos, yo también me ha sorprendido que esté subiendo, ¿vale? Si yo soy sincero. Pero porque yo les digo, pues bueno, a lo mejor baja algo, no mucho. Pero tú ves estos resultados y analizas y dices, bueno, vale, ha cambiado algo de la posición competitiva del sector, sigue siendo un oligopolio, pues tú lo ves y no ha cambiado. Y la propia empresa explica que el hecho de que no hayan crecido pues se debe al tema del segmento de las hipotecas. Entonces, si miréis datos en Estados Unidos, se ha desplomado el número de hipotecas. En algunos mercados está un 70, en otros un 50, en otros un 30. El otro día mostré en YouTube que en Europa las nuevas hipotecas, sobre todo a partir de diciembre, que es cuando el Euribor se ha puesto ya serio, la petición de nuevas hipotecas ha desplomado un 70% también. Porque había en ciertas regiones una burbuja inmobiliaria importante y, claro, cuando el coste financiero es del 3,5 y si pides una hipoteca variable es 0,5 puntos más, pues puede que en unos meses a la gente cuando toque renovar pues es un 4,5 el coste. Y, claro, la gente va a comprar una casa y dice, pues yo espero, porque lo que me están diciendo las noticias es que en el futuro van a bajar los tipos de interés, pues no compro ahora, ¿vale? Eso está bien porque frenará la inflación y es como la profecía autocumplida, ¿no? Y acabarán bajando los tipos. Pero de momento, pues está el frenazo. ¿Qué harán? Pues que los activos empezarán a bajar de precio, ¿no? Y la gente que a lo mejor antes, con los tipos al 2, compraban una casa de 500.000 euros, pues a lo mejor ahora con los tipos al 4,5 por la letra que le sale, lo máximo que se pueden comprar es una casa de 300.000. Pero claro, la de 300 no te gusta igual que la de 500. Lo que puede suceder es que la de 500 pues abaje a 400 y ya te guste un poco más o por lo menos la puedan pagar. Entonces, pues se puede ver que es algo a lo mejor transitorio, ¿no? Que cuando ya en Estados Unidos bajen un poco los tipos, o la gente, sobre todo es que es lo que os he dicho siempre, es la incertidumbre, lo que a la gente le frena a la hora de tomar decisiones financieras, porque no saben si van a cometer un error y dentro de 6 meses están mucho más baratos los tipos, o si van a mantenerse ahí, o si van a seguir subiendo y empeorando. Entonces la gente, pues ante la indecisión o la incertidumbre, pues no toma decisiones. Entonces, si comprendéis el modelo de negocio, por eso siempre decimos, el primer paso antes de invertir en una compañía es que comprendáis cómo funciona. Igual que yo comprendo, creo, bien cómo funciona un Colliers, o un TransUnion, o GDI, o Goeasy, pues podréis entender qué es lo que le afecta. Entonces aquí yo creo que está bastante claro. Por eso el mercado, sobre todo en estas empresas que son más grandes y el mercado es más eficiente, porque esto es una empresa de 13 billion, y sobre todo en Estados Unidos, que es más eficiente el mercado, pues publican eso y puede ser neutro, la reacción del mercado puede seguir subiendo. Sobre todo también cuando la directiva pues, lo explica bien y tal, pues está perfecto. El otro día, por ejemplo, también sobre todo en acciones grandes se está empezando a ver. El mercado, la mentalidad bajista en small caps todavía sigue un poco ahí. Pero el otro día, por ejemplo, los resultados de Google, pues dices, son débiles, bastante débiles. Eso te lo llega a publicar hace 3 meses, en octubre, noviembre, que era cuando estaba el pico de sentimiento bajista, y hubiera bajado la acción un 10, un 15, hasta un 20. Ese día publicó eso y bajó un 7, un 8 y acabó el día casi subiendo. Luego ha bajado ahora por todo el tema de inteligencia artificial, que bueno, puede suponer un riesgo, también he visto por aquí que me habéis preguntado. Ciertamente, o sea, no creo que tanto como estima el mercado, pero a mí sí que me pareció curioso, es decir, publica algo muy débil, la acción apenas baja, pues aprovechas y reduces algo y luego ya pues verás qué decisión tomas. Entonces, eso es porque son compañías grandes y es muchísimo más eficiente la formación del precio, sobre todo en días de publicación de resultados. Y eso es lo que os puede llamar la atención. Cosa que podéis usar a vuestro favor en small caps, porque tienden a sobre reaccionar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, no sé, creo que es lo que os digo, no estoy seguro, pero Goeasy publica esta noche los resultados. No sé si está por aquí. Sí, después de que el mercado cierre, ¿vale? Entonces, si seguís Regional Management, ¿vale? Que es un poco lo más parecido que puede haber y leéis el conference call, pues está bien. Creció, la morosidad, pues bueno, ha vuelto un poco a la media de antes de la crisis, pero bueno, que tampoco es que haya cambiado algo sustancial, ¿vale? Pues tampoco es para sobre reaccionar, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que os decía, de un poco de ver si ha cambiado algo del negocio realmente que te pueda hacer cambiar de opinión.
Javier dice que G-Group tiene el problema de refinanciación de la deuda a la par que las reconcesiones del gobierno. Sí, por un lado tiene la regulación y por otro la deuda. Y nos comenta que él compró a 6 y vendió a 11. Sí, todas estas acciones que están muy sobrevendidas son de lo que más ha rebotado el último mes y medio, más o menos. Arturo dice que en Endava las stock options, si no, me parecen excesivas. Sí, obviamente, es lo que te digo. O sea, yo a mí en el sector, si me dejaran tener en el fondo libre así, pues un 20% en agarro las tendría, obviamente, que es lo que me gusta. Pero el sector en sí, creo que después de haber estudiado me gusta bastante. De estos 35 millones que veis ahí, veis que luego ingresa unos 8 millones o así, con lo cual el gasto neto ya te baja a 25. Y luego de esos 25 tienen algo de beneficio fiscal, que puede ser hasta un 20, 30%, entonces el gasto real son 15 millones. Para un beneficio de unos 150, pues puede ser un 10% del beneficio, ¿vale? Y que el múltiplo de valoración, pues tú digas, está a 20 o a 22, pues bueno. Pero es algo razonable, no es como lo que os enseñé en el curso de empresas, de estas que había de moda últimamente, que en plan, las stock options eran el 50% de los revenues, no de los beneficios, de los revenues de la compañía, pues ya son cosas obscenas. Entonces, lo que va a hacer que vaya bien o mal en bolsa no es tanto eso en estas compañías. O que tú las compres da igual, que las compres a PER 20, 25 o 30. Es que no te equivoques pues en cuánto van a crecer. Obviamente, cuanto más alto el múltiplo, ya sabéis que el margen de seguridad os disminuye. Pero que el hecho de que tengas éxito de decir que entre que se multiplique por 4 en bolsa o se quede plano, no va a ser la stock option. Cuando estamos hablando de estos niveles de rango. Por eso siempre os digo, cuando estéis analizando acciones, centraros en las cosas importantes, ¿vale? Que son, comprendo el sector, comprendo la compañía, la ventaja competitiva, la monitorizo, la directiva, que me guste cómo actúan, cómo se comunican. Que cuanto más historial tenga, pues más confianza pues tener la compañía, cómo ha pasado diferentes ciclos. Pues bueno, estas compañías ya han pasado por el COVID, pues vas viendo cómo evoluciona, ¿vale? Y al final eso, pues pienso que es lo que os da ese punto extra, ¿vale? Raiza dice, ¿qué opino de la subida de Meta? Creo que estaba muy sobrevendida, ¿vale? Y es curioso. Yo creo que lo comenté ya en YouTube, tampoco quiero repetiros aquí. En YouTube, como todo el mundo me pregunta, las típicas de Google, Meta y, bueno, de Small Cap y eso, pues ya sabéis que al público en general pues, le gusta menos y eso pues no veo tanto, o no en tanto en detalle porque es más técnico. Pero es curioso el caso. Yo creo que seguirá creciendo el sector, pero obviamente es que con el tamaño que tienen estas compañías y la publicidad online, hoy en día, más del gasto publicitario, más de la mitad ya es online. O sea, no es como era hace años, que era 80 medios tradicionales y 20 online, sino que ya va superando. Entonces, lo que le puede robar de cuota a los medios tradicionales, la publicidad online, es mucho menos. Entonces, pueden crecer un 8, un 10, un 15 quizás, ¿vale? Si hay algo de inflación y tal. Tenéis que recordar que tiene un poco de ciclicidad, no tanto, pero un poco sí, como este año, que la gente anda con miedo, y bueno, modelarlas en base a eso. Y unos márgenes razonables. Yo creo que cuando realicen el ajuste de plantilla, porque no hay que olvidar que siguen creciendo, tanto Google como Facebook, y si este año encima la plantilla no crece y decrece algo, que están despidiendo a alguien y había, no sé, yo conozco gente que trabaja en el sector y pues, comentan un poco cómo funciona ahí y había mucho sobrecoste. Entonces, se debería ajustar los márgenes, pero no sé cómo acabará el tema de inteligencia artificial o todo esto. Creo que siempre el mercado extrapola bastante cuando aparecen todo ese tipo de cosas, ¿vale? Igual que cuando estaba, pues yo qué sé, TikTok. Ahora ya no se habla en los conference call de Meta de TikTok. ¿Por qué? Porque se ha estancado el crecimiento. Lleva un año y pico en el que ha habido crecimiento nulo ya de TikTok, ¿vale? O otros años pues eran otras las amenazas. En Google era, yo me recuerdo en 2012, 13, 14, la transición a dispositivos móviles. Y la gente pensaba decir, no, es que Apple o Samsung tienen la llave. Bueno, más el tema de Apple, pues lo que hizo Google casi fue sobornar a Apple para que se convirtiera en el buscador por defecto de los iPhone y ya está. Y además luego se supo adaptar bastante bien. O sea, que ahora la gente se olvida, pero te lo publicitaban como, es que la gente cuando busca en PC pues le salen muchos resultados, explica mucho en publicidad y tal, y cuando sean dispositivos móviles pues no tanto. Y al fin y al cabo se ha visto pues, que tampoco ha sido para tanto, incluso le ha beneficiado porque la gente pasa más tiempo navegando por Internet. Entonces, bueno, todo es verlo en su justa medida. Y yo os digo, que tampoco el tema de inteligencia artificial no sé si puede ser muy grande o una amenaza pequeña, y bueno, pero tampoco es eso. Si no tenéis convicción, no podéis tener una posición grande, obviamente, pero no en esta compañía, en cualquier otra, ¿de acuerdo? Pablo dice que él, la conference call de Diane Durham, el CEO dice que se ha reformado, que quiere volver a hacer adquisiciones pequeñas, recomprar acciones y bajar gastos operativos. Bueno, pues oye, a lo mejor el mercado, es lo que decía George Soros, que es un proceso reflexivo. Al final, el comportamiento en bolsa modifica el pensamiento de las personas. Fijaos el año pasado lo que se hablaba de recesión y tal, y ahora ya no se habla. De hecho, tengo una gráfica por ahí que estaba preparando para el directo, de estas encuestas que les hacen a los CEOs y gestores de fondos y demás acerca de cómo probable ven la recesión este año, ¿vale? Como ha rebotado la bolsa y ahora es otro el ambiente, ha bajado esa probabilidad del 80, ha bajado al 40, a la mitad, porque al final el tema es del proceso reflexivo de cómo los precios modifican la realidad de la que vivimos. La propia bolsa es la que modifica la realidad, es curiosísima y ese es otro claro ejemplo. Si la acción de Diane Durham hubiera seguido subiendo hasta máximos,
él no modifica su comportamiento. Quizás el problema hubiera sido más grande más adelante, porque te hubieras juntado con un carro de deuda increíble, con una adquisición de mala calidad, porque es que se veía desde fuera, y es peligrosísimo eso ya, que te entre un activo malo, o sea, te puede suceder tipo un microfocus en su día, que os lo he enseñado muchas veces el caso cuando os puse el ejemplo del Diane Durham, ¿vale? Y ahí hubiera corregido, pero es curioso. Yo creo que si hace eso y se centra y tal, rebota un poco el mercado de real estate, pues puede estar bien. Si finalmente se ciña a ese plan, y yo creo que eso le puede dar muchísimo mejor resultado. Jorge dice, Palantir ha subido un 20. ¿A qué se debe esta subida? Creo que ha sido porque ha publicado por fin ya los primeros beneficios, también un poco de disciplina, donde la gente ya, el mercado sí que te empieza a exigir beneficios, y porque el crecimiento ha sido bueno. Carlos dice que si sube los tipos de interés y baja la contratación de hipotecas, esto impactará a los bancos. Se puede entender que los bancos irán a la baja gracias al beneficio futuro. Puede que vendan menos hipotecas, pero las que tienen les beneficia, porque tienen muchas, sobre todo en Europa, tienen mucha tipo variable, y encima los bancos ahora, pues es curioso en España, como han quedado pocos bancos, no están pagando los depósitos, es que no hay ofertas todavía que te paguen más de un 1%, un 0,5%, cuando deberían estar pagando un 2 o un 3%. Entonces, eso de momento les va a crear un aumento de márgenes. De hecho, los resultados que están publicando ya son bastante buenos y según pasen los próximos 6 meses yo creo que pueden sorprender al alza. Y si finalmente no hay recesión, está la economía débil, pero no está habiendo así mucha morosidad, pues sí que les puede ayudar. Yo lo que os digo siempre, los bancos son peligrosillos, porque si finalmente hay recesión, empieza a haber morosidad, entre que no tienes negocio nuevo y lo que tienes, pues tiene morosidad, pues es peligrosillo, ¿vale? Pero si no se da, es un escenario curioso, que se ha consolidado el mercado. Hace años que había 20 bancos en España, pues sí, había mucha competencia por captar depósitos. Pero ahora, pues, supongo que empezarán a dar algo más por los depósitos a la gente. Pero es que, claro, ellos antes estaban cobrando por una hipoteca el 2% y ahora, pues, a lo mejor están cobrando de media ya un 3,5, un 4. Es que pueden ganar el doble. Y partían de valoraciones de 7, 8 veces beneficios. Pues puede que bajen a 5 o 4. Pues algo debería reflejarlo el mercado. De hecho, los índices europeos o de España los últimos meses están siendo de los mejores porque tienen mucha ponderación, sector financiero y todo esto. Pero es lo que os digo siempre, a mí personalmente, y tampoco es que lo que quiero, no operéis en base a esto, pero siempre me han parecido pues sectores complicados. Esto, las materias primas, petróleo, bancos, porque cambia todo tan rápido y luego a largo plazo no son negocios tan buenos. O sea, no tienen un crecimiento de gran cosa, es lo que crezca el PIB y demás. Son acciones lo que crecen el curso para alquilar, donde uno está de paso. De decir, pues bueno, ¿te gusta? Vale. Que está barato, crees que el valor intrínseco es de 10 y está a 4 o 5 y rebota a 7, 8, 9, pues ya está, haces tu beneficio y te vas, pero que a 8 o 10 años no genera mucho valor, ¿vale? Si te van pagando dividendos, tal, pues bueno, está bien. De hecho, el Banco Santander por fin también está dando ese proceso reflexivo, se está empezando a reformar un poco y estaba viendo el otro día que por fin está habiendo recompras de acciones y por fin están reduciendo el número de acciones, ¿vale? Que era lo que siempre se había criticado un poco, todo esto de los scrip dividend, pues por fin ya hay una reducción real del número de acciones, aprovechando que estaba un PER bajo, pues parece interesante. Josep dice, ¿por qué el mercado sigue valorando Ferrari a 50 veces beneficios? El crecimiento orgánico del 15 y posible upside se lo come la valoración. Sí, porque la bolsa es así. O sea, la bolsa no está en equilibrio. Hay acciones muchas veces extremadamente baratas, muy baratas, y otras que dices, aunque ha habido un mercado bajista, pues la evaluáis y os sigue pareciendo barata. Perdón, cara. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si se expanden más los márgenes, ya son altos de por sí, pero la gente lo ve seguro, es donde te siguen dando buenas noticias y bueno, pues es cómo funciona y es bueno que hagáis esas apreciaciones. Álvaro dice que le ha gustado la formación, ¿vale? Ya os digo que me emociona mucho cuando ponéis esto. Soy una persona así un poco introvertida y me cuesta un poco, o me sonrojo cuando me ponéis mensajes así, pero me alegra que os guste, que estéis avanzando y demás. O sea, y al final está bien que paséis por estos procesos, porque os va a enseñar mucho. O sea, la gente, de verdad, que disfruta mucho en 2021, que según entras a la bolsa, sube todo, ganas dinero, tal, pero de verdad que los procesos, que los momentos buenos son estos, porque es lo que os enseñan a no ser confiados, a que decir, oye, que esto de la bolsa no era dinero tan fácil como me habían promocionado. Y está bien que hayáis vivido las dos épocas, la época de auge y la época de corrección en bolsa. Y es lo que, si os lo tomáis con otra filosofía, y va un poco en relación al compañero que hacía antes la pregunta, si lo tomáis con otra filosofía, de decir, pues esto me vale para aprender y que, joder, no todo sube, que hay profit warnings, que hay cosas desagradables, que también hay oportunidades, pues si os motiva para mejorar vuestras habilidades y seguís invirtiendo los próximos 20 o 30 años, pues lo agradeceréis, que hayáis pasado por estos momentos. Incluso si vuelve a bajar el mercado más, pues también. Pero la gente piensa que según entra al mercado, porque suba 2 o 3 años seguidos están hipercontentos, eufóricos y demás. Eso da igual, porque eso no es lo que te hace rico, de verdad, en bolsa a largo plazo. O sea, el que tú entres ahí y digas, tengo el doble de dinero, porque ha subido mucho la bolsa en 2 o 3 años. Pero da igual, si no tienes conocimiento, si no te has vuelto realmente un experto del mercado, antes o después vas a tener problemas, porque no todo es dinero fácil. Y vas a perder más, te vas a desilusionar y demás. Estos momentos son muy buenos porque veis en tiempo real cómo pasan las cosas. Y
os puede ayudar a crecer mucho como inversores y que en 20 o 30 años, pues ya os digo que estaréis muy agradecidos. Yo aprendí bastante porque el primer mercado bajista real de verdad que me enfrenté fue en 2018 y me pilló ya con el fondo, y es lo que os he dicho muchas veces. Cometí muchos errores pues de sobreconfianza, porque yo no había tenido ningún año bajista, tanto desde que empecé de inversor privado como luego los primeros 4 años y algo de True Value, siempre iba ganando tal, y viene un año duro, muy duro para small caps, que corrigieron un 30 o un 40%, depende del índice que mires, y el fondo pues acabó perdiendo un 20 en el año. Sin esos errores probablemente hubiera perdido solo un 10. Y luego remontar un 10 de pérdida pues cuesta menos que remontar un menos 20. Y esos errores, yo analizándoles y siendo autocrítico, son de sobreconfianza, de... Sí, es que es eso, al final lo que sucede. Y vosotros analizáis, si habéis cometido errores este año, pues también son de sobreconfianza. Sin embargo, en esta caída del 22 estoy un poco más orgulloso, aunque ha caído más el fondo porque ha sido un mercado bajista más grave. Y a lo mejor algunas de las principales posiciones que yo tenía en los fondos, tipo Goeasy, Nagarro y tal, pues han corregido más de lo que deberían, en mi opinión. Pero no pienso que han cometido errores graves. O sea, ha habido así alguna bala, la hemos sabido esquivar y luego, pues, a lo mejor ha habido el típico 1, 2, 3 profit warnings así, pero nada grave que sean pérdidas permanentes de capital, ¿de acuerdo? Entonces, pues, no sé, y ahora he vivido y aprendo cosas, sigo aprendiendo de este mercado bajista y cuando venga el siguiente, espero que en 2 o 3 años, pues, sea otra cosa y lo afronte mejor, ¿vale? Es un poco el consejo que os puedo dar. Un segundito. Jordi dice si nos puede adelantar los movimientos de True Value, que no salen en CNMV. Sí, a final de mes salían publicados, que yo creo. Hombre, si no, pues tendría que incluso enviar los informes. Bueno, no lo hago yo realmente, pero... Aquí es que habían cambiado un poco. Tenéis aquí el segundo semestre. Aquí tenéis los movimientos. Entonces estaría publicado, salió a final de enero, más o menos. Entonces ahí lo podéis ver. Otra que publicó unos resultados. Son espectaculares los de Mother Group. No sé si los habéis visto, pero el EBITDA de forma orgánica creció un 40%. En Estados Unidos, que es el nuevo mercado masivo, está creciendo los ingresos al 90%, creo que era, en esa región, lo cual demuestra que está funcionando muy bien la estrategia. Yo, lo que os digo, o sea, es una acción ilíquida y no estoy invertido en ella ni nada porque no se podía comprar, pero son de las típicas small caps que es interesante. Entonces, si yo estoy viendo la tesis de Mother y digo, ¿cuál es el principal riesgo? Bueno, tampoco había tanto riesgo en su día porque dices, oye, pues era per 13 lo que estaba cuando la vimos a 3 o 2,80 o así. Entonces, en enero del 2022. A lo mejor estáis aquí algún compañero que os habéis incorporado después, pero más o menos estaba a ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces, el principal riesgo de esas tesis de inversión es que no crezca. ¿Y dónde se estaba expandiendo la compañía? Pues Estados Unidos y Canadá. Si te publicas los resultados, yo no solo miro el global, de decir, pues bueno, ha ido bien, el mercado se lo toma bien, la acción ha subido y demás, sino decir, ostras, si la región se está expandiendo mucho y es un mercado potencialmente muy grande, están creciendo a tasas del 90%, tiene que estar yendo bien. Pues eso solidifica la tesis. Entonces, yo a veces cuando veo eso, lo que os digo, no solo me fijo en cuando me baja una acción y publica resultados, sino decir, a lo mejor es buena oportunidad de añadir a la posición, dependiendo del peso que tenga cada uno. Porque te da mucha confianza en que lo que está haciendo la empresa y lo que podría parecer el principal riesgo funciona bien. Vale, entonces de esa forma también lo podéis seguir. Kelly Partners, que también la estuvimos viendo, que son de estas small caps baratas de Australia. Por cierto, el mercado australiano comí tanto miedo y eso estaban... Y hay acciones que no tienen nada que ver con el sector inmobiliario, que son de negocios estables, pues tipo Mother, Kelly Group. Bueno, todavía vimos Enero, que bueno, tiene sus propias particularidades, pero es curioso. Y también han crecido un 42%. Y me comentéis aquí que han empezado a expandirse a Reino Unido y Estados Unidos, ya el costo de adquisición es un poco mayor. Sí, lo que pasa es que esto... porque lo he visto en otras compañías, cuando se expanden a regiones nuevas, suelen pagar un poco más por comprar negocios un poco más grandes que les den un poco de escala en esa nueva geografía y a partir de ahí pues pueden aplicar su modelo de negocio. Pero es que aún así, para esa aquella negocios, aunque en vez de pagar 3 veces EBITDA o 4 o 5, pasen a pagar 7 o 8, está muy bien, ¿vale? Para lo que es la compañía. Vale, he visto por aquí dudas de bastantes de CTS, TransUnion que hemos visto antes, entonces, bueno, esas creo que ya están un poco más resueltas. Ahora queda otras preguntas de compañías nuevas, otras que habéis visto. Y para dividirlo así en 2 bloques, vamos a aprovechar, hacemos el descanso, como hacemos habitualmente, y os veo ahora en 5 o 10 minutillos, estamos de vuelta. Bien, vamos a continuar. Einar dice que tiene una compañía que se llama Baba Security. Dice que la han opado, ¿vale? En Italia, que la oferta es baja, ¿vale? ¿Cómo funcionan estas sopas y si se podría esperar o no y demás? Ya sabéis que como accionista minoritario, si tenéis... Hay que leer la legislación de cada país, si es un 5, un 10, pero bueno, no va a ser el caso de la mayoría, entonces es más para fondos. Entonces, normalmente cuando te publican esa noticia hay una fecha donde se va a votar eso, ¿vale? Entonces, en esa votación, pues dependiendo de los apoyos que tenga y demás, pues se puede ver si sale o no sale adelante.
Lo habitual es que sí que salga adelante. Sí que puede darse el caso, que eso pasó mucho en 2021, de que tengan que subir los precios, ¿vale? Porque la gente se aprovechaba de que habían bajado muchísimo las acciones y ofrecían primas pues, de en plan el 20%, solo cuando la acción claramente valía el doble. Entonces, se iba a la votación y pues salía que no, y en ese caso pues, normalmente subía el precio. O la compañía que hace la OPA normalmente empieza a buscar apoyos antes de la votación para ver cómo va a estar, y si ve que va a estar mal y le interesa a la compañía, pues puede que la suban de forma intermedia. Una vez que se ha aprobado y pues, luego ya se entrega el dinero, suele ser casi el mismo precio, o sea, no suele haber mucha diferencia. Pero es el único riesgo un poco malo de estas acciones pequeñas de Italia, que a veces, a mí me ha pasado en algunas, que parece que están baratas y eso, te la OPA muy barata y bueno, no está mal el resultado, porque al fin y al cabo es una OPA, pero no es lo ideal. Luis dice que está mirando CGI porque compró Humanis y que sale que está a 11 veces EBITDA. Y a él le sale un retorno del 10%. Sí, más o menos en esa clase de compañía, si la modeláis. Lo que pasa es que ya es grande y el tipo de servicio que dan, porque no es ingeniería digital, sino que son servicios, tiene un poco menos de valor añadido. La compañía es buena aún así, tiene buena marca y todo esto. Pues fijaos aquí, está modelada como que va a crecer un 5, un 6 anual. Tampoco es que haya sido mucho el crecimiento. Sí que lo hacen bien cuando compran compañías y las optimizan y todo esto. Y sí, aquí pillas normalizados, sale 7, la podéis valorar a 16, 17 veces. Y más o menos es el retorno que os saldrá. Es la típica blue chip de Canadá, pero ya pasó un poco la época de alto crecimiento. Un segundito que estoy mirando por aquí. Vale. Javier dice que ha encontrado Central Nick. Es una small cap de UK. Tiene un negocio de 2 segmentos. Dominios y tal, y marketing online. En este sentido, pues puede ser parecida a la de Nero Group que estuvimos viendo. La empresa tiene poca deuda, va a ganar 85 millones de EBITDA y un enterprise value de 500. O sea, que está a 6 veces de EBITDA. Y puede ser objetivo de OPA, nos pone, de empresas como GoDaddy. Central Nick. No la conocía. El tema de los dominios está bastante bien porque es algo recurrente. Una vez que la gente tiene ya contratado dominios o servicios de hosting y esto, pues no suelen cambiarlo. Y la publicidad online, pues podéis aplicar lo que vimos de Nero Group. La verdad que veo que ha ido bastante bien. Ha crecido un 62%. Bueno. Tiene poca deuda, según sale aquí. Y esto parece que es como una entrevista que hicieron, ¿no? O es que yo creo que lo han publicado ellos mismos. Bueno, aquí supongo que explicarán un poco cuál es el caso de inversión. Dice que a largo plazo quieren facturar 10 billion. ¿Vale? Aquí ponía que el CEO tiene experiencia haciendo roll-ups y demás, pues automáticamente lo suyo sería ver y decir, oye, por dónde ha estado, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha conseguido y demás. Tiene por aquí un vídeo que también lo podéis dar un vistazo. Y estos son los últimos resultados. A nivel de cash flow operativo está bastante bien. De hecho, lo han manejado bastante bien. Veo que el CAPEX y los intangibles que tienes muy poquito al gasto. ¿Tendrá algo de leases? Bueno, es muy poco también. Los intereses es bastante poco. O sea, creo que la conversión de EBITDA a free cash flow es realmente elevada. O sea, si no sé cuánto era el EBITDA. Si este año dices que va a acabar con 80 millones, puede ser tranquilamente de 50 millones el free cash flow. De hecho, el net income que le dan aquí a los es 50. Y el free cash flow aquí sale 54. Bueno, está bien. Y lo que comentáis aquí, este año con lo que va a generar no va a tener deuda. Supongo que lo reinvertirán en hacer adquisiciones. Y pues está bastante bien, así a simple vista. Sale aquí 7 veces. Vale. O sea, el enterprise value es más bajo de lo que nos ponéis aquí. 340, salvo que yo lo esté leyendo mal. Yo creo que es menos, porque si va a acabar sin deuda este año, hombre, a lo mejor aquí tú le estás sumando los leases como deuda, que está bien, porque la de Levita lleva los leases metidos. Pero sí que puede ser eso, unas 6, 7 veces beneficios. Bueno, es buen punto de partida, ciertamente, para una compañía que está teniendo ese crecimiento y tal. No sé cuánta historia tiene la empresa. No, tiene una historia decente. No sé si el CEO nuevo vino en algún punto de por aquí, entre 2015. Hay que ver esta bajada por qué es o cómo ha ido históricamente los resultados. Sí que es verdad. Hombre, a lo mejor el típico cascarón que no era nada, sí que he visto que ha empezado a crecer ahora en los últimos años. Hombre, si llegan a ser una compañía de 10 billones por pura asociación o crecimiento, pues es como una barbaridad. ¿Vale? Si realmente cumplen eso sin tener que diluir mucho. No sé si al crecer estos últimos años han diluido bastante o no. Aquí veo que emitieron acciones
Hombre, de vez en cuando sí que han hecho alguna dilución así agresiva, pero para lo que han crecido creo que ha compensado, porque si ahora están haciendo un beneficio de 40 millones y antes hacían de 3 o de 4, los ingresos eran de 20 o 30 millones y ahora están en 400, pues claramente es uno de esos casos donde la dilución pues es positiva. ¿Yo qué haría? Pues los conference call iría y vería también en ese aspecto qué es lo que dicen, cómo ven la visión de gestión del capital, que esas cifras que dan empecéis a tener un poco de olfato, de ver equipos directivos que sean promocionales o no, porque el tema del 10 billion está bien, pero ¿en qué se sustenta? Sí que la verdad que con la trayectoria que llevan ahora parece razonable, pero ver si ese mercado que ellos aspiran es razonable. Porque en el segmento de los dominios, no sé yo si pueden crecer mucho. Si me estáis comentando que hacen publicidad online y todo esto, lo suyo sería, no sé si habría alguna presentación. Bueno, aquí tenéis de Edison, que estos son de estos que están en abierto, que están bastante bien. Es como la bolsa de Italia, que para poneros al día de las compañías, sobre todo un primer contacto, pues puede estar bien. Aquí salen las previsiones para este año de EBITDA. O sea, de EBITDA, son millones de dólares. Vale. Sí, por eso en libras, 94 millones, pues equivale a eso, a 75 millones de libras. ¿Por qué cotiza? Sí, cotiza en libras. Y si son 6 veces EBITDA y pierde 9, que de free cash flow puede ser algo menos por las depreciaciones y amortizaciones. Bueno, aquí seguro que tiene algún reporte de iniciación. Los de Edison podéis descargarlo y ver un poco ahí. Pero bueno, es interesante. O sea, y además que ya vimos la otra semana en Aerogroup, puede estar bien. No sé si aquí Central Nick. Quería ver la web normal, a ver si sale pues los segmentos, productos, si no, en el informe anual a veces, pues que aquí nos lleva un poco más de tiempo en directo a verlo. Sale la historia de las adquisiciones. Obviamente, como en todas que hacen adquisiciones, pues mirad los precios que pagan, cómo han ido, aunque por los números históricos les ha ido muy bien. Y están los dos segmentos. Y esto dice que venden herramientas para las websites para adquirir clientes. Yo creo que son los típicos plugins que venden a lo mejor para WordPress o a lo mejor en Shopify y todo esto. Hay que ver bien el tema del COVID y el confinamiento, cómo van a ser los resultados, ¿vale? Porque estamos viendo los de verano, que todavía estaba bien, pero ya habéis visto todo lo que han sufrido diferentes compañías. Podéis ver aquí los announcements, que no consigo verles. O sea, ya sabéis que en las compañías de Reino Unido podéis ir al London Stock Exchange y ver lo último que han. Porque ciertamente muchas de esas compañías que ofrecen ese tipo de servicios, el tema de los dominios creo que es más estable, pero el tema de la publicidad online pues sí que puede afectarme. Tenéis aquí el último trading update del 30 de enero, que esto ya sí que recogerá un poco lo que sucedió en la segunda mitad del año, el 2020. Y dice que este año 2022 esperan ganar 85 millones de dólares, ¿vale? 60% de crecimiento, ¿vale? Dice que esperan otro año de crecimiento robusto y, bueno, tampoco dicen mucho más, ¿vale? Estas cosas a veces leyendo entre líneas, cuando no se mojan mucho, es que es como, bueno, a lo mejor no está yendo tan bien, ¿vale? Es un poco. Pero bueno, tampoco he seguido tanto a este equipo directivo. Eso también a veces depende compañía por compañía. Es como Nagar cuando te dice que va a crecer algo, luego siempre es más. O, por ejemplo, yo sigo bastante GDI. GDI cuando te dice algo, pues normalmente suele ser, por lo menos por lo que he investigado en toda su historia. O los de Savaria, por ejemplo, también cumplen bastante. Entonces eso ya depende de la historia, de que lo vayas siguiendo un poco, trading updates antiguos y qué es lo que ha ido sucediendo. Pero tema COVID y si se normaliza, pues puede afectar. Ojo, que a lo mejor no. Pero bueno, buen hallazgo de momento. Y no me extraña, o sea, estas compañías al final, quiero ver la liquidez. Reino Unido, ya os dije que estaba todo había mucho pesimismo, mucha negatividad. Y bueno, esta acción es más o menos líquida, no está mal, tiene 1 millón de acciones de volumen medio. ¿Vale? Es curioso que desde el principio del año ha corregido bastante. En small caps, a veces, cuando es lo que os digo, hay una divergencia tan grande desde que inició el año que han subido mucho las small caps y está bajado, puede ser porque el mercado ya anticipe un poco de información. No siempre, pero sí que suele haber. Es más habitual que en empresas grandes. Cuando os lo comentaba una vez en el curso, y esto es por experiencia, es más, no hay tantas murallas chinas o control de la información.
en empresas pequeñas antes de la publicación de resultados. O simplemente que el CEO, porque viendo esa publicación del día 30, a lo mejor como que no se quiso mojar mucho y tal, el mercado lo interprete como algo negativo, pues llama la atención cuando hay divergencias así, pues del 20% respecto a lo que está haciendo el índice, lo que hace una compañía pequeña, porque debería haberse comportado mejor. Y bueno, tiene una cierta liquidez de 1 millón de libras al día, que no está mal, ¿vale? Juanjo dice que ha encontrado Tunas Baru Lampung. Es curioso el nombre, Tunas Baru Lampung. ¿Y esto qué es? Mercado alemán. Lo que pasa es que sale aquí un poco extraño, como que de la India. ¿Vale? En la India ya sabéis que es prácticamente imposible invertir. Antonio dice que PayPal piensa que puede ser interesante y que el tema del Google Pay y Apple Pay le pueden hacer daño. Bueno, yo creo que es un tema más secundario porque lleva existiendo mucho tiempo y tampoco han cogido mucha tracción. Yo creo que PayPal le pasó lo mismo que las resto tecnológicas. Primero, partiendo de una valoración muy alta y segundo, tuvieron el tema de los sobrecostes y demás. Entonces ahora, encima, estuvieron contratando bastante a principios del 2022 y los ingresos les bajaron. Pero sí ha bajado bastante la valoración y debería corregirse. Vale. Un segundito que estoy por aquí leyendo. Vale. Xavier nos ha puesto un resumen bastante interesante que es Learning Technologies Group, LTG, también del mercado de Londres, de la IM. Empresa que opera ofreciendo servicios de entrenamiento donde es obligatorio. ¿Vale? El mercado está fragmentado, es un serial acquire, viene creciendo al 50% anual los últimos años, no tiene deuda, bueno, tiene una deuda controlable y bueno, nos da por aquí una serie de cifras. Voy a poner un segundo LTG. Para 2025 espera facturar 850 millones, lo que implica que en los próximos años va a crecer un 35%. Este crecimiento se conseguiría un 5% orgánico e inorgánico el resto. Hombre, tiene que estar haciendo bastante baratas las adquisiciones para crecer un 30% inorgánico sin diluir. Bueno, aunque diluya, si son valoraciones razonables, ¿vale? Pues puede estar bien. A 5 años esperan incluso llegar a facturar 1,5 o 2 billion, ¿vale? Siempre haciendo adquisiciones. Vale. De acuerdo. Bueno, está bien. No sé. Bueno, tiene un cierto historial y ha ido bastante bien. Sí que es verdad que ahora, como todas las small caps de Reino Unido, ha corregido de 2 a 1, baja un 50%. Y este 2022 creció mucho. Los analistas aquí le dan cero crecimiento, básicamente le ponen el orgánico, que es un clásico en esta, sobre todo cuando si es una empresa así de pequeña. Y sí que es verdad que a 2025, si hacen 850 millones de facturación, pues este EBITDA sería de 200 millones, yo diría. Más o menos, una cosa así, o 180. Y ciertamente el múltiplo pues no parece demasiado alto. Porque de free cash flow salen aquí 70, 80 millones, beneficio normalizado también, que es 0,11, está 0 a 1,37, o sea, es 12 veces. Si realmente alcanzan esos rangos sin tener que diluir mucho, porque la deuda, como veis aquí, está bastante controlada, como decía vuestro compañero. Y sale aquí, pues eso, unas 10 veces EBITDA. Supongo que por el sector que se dedican tendrán pago de leases. ¿Vale? Aquí podemos ver el tema de la dilución. De estos años sí que es verdad que han crecido una barbaridad, pero han pasado de haber 400 millones de acciones a 800. Bueno, se han doblado, tampoco es excesivo para un crecimiento que ciertamente pues sí que ha compensado o ha sido mucho más alto que lo que han podido llegar a diluir. ¿Vale? Justo tenéis aquí una presentación del Capital Markets Day, es larga, ¿vale? Y prevén hacer un EBIT ajustado de 175 millones. Teóricamente, por lo que comenté de la descripción del negocio, parece un negocio estable, ¿de acuerdo? Entonces esto implicaría un beneficio de pues unos 150 millones. Y quiero ver, está capitalizando, pues estaría como a PER 6, ¿no? Pues hombre, no sé, PER 15 estaría bien para este tipo de negocios. Y tiene una deuda de 1,25. Y pone que ahora ya lo pueden, esto se parece bastante a Marlowe, ¿eh? Podrían financiarlo internamente mediante el cash y deuda, sin diluir. Bueno, parece razonable. Bueno, aquí hablan del mercado, de cómo esperan. Bueno, tampoco es que esté creciendo tanto el mercado, parece un mercado estable.
O sea, hablan aquí, lo comparan de la formación, entiendo, que dan interna a las compañías y que el mercado que está externalizado pues es mayor y es donde se centran ellos. Supongo que será pues, una temática de estas de externalización. Mm, Aquí hablan de los clientes. Esto recordad siempre mirar la concentración de clientes. No es excluyente, pero sí que seáis conscientes de ello. Y lo que no me queda claro es exactamente el tipo, o sea, sí, hacen formación, pero no sé exactamente el tipo de formación, si es más privada, lo paga la empresa. Recuerda que Valentum hace poco invirtió en esta de BTS, que estaba bastante interesante la tesis, me acuerdo que la vi, y era parecido, podría ser un sector similar. Aquí sale que el 71% de los son contratos a largo plazo o en la nube. Bueno, está bien. Dice que en anteriores crisis una parte del negocio tuvo incluso incremento de demanda. Y bueno, aquí Organic Growth, sí, los mismos comentarios de antes. Y lo que esperan a 5 años es básicamente lo que comentaba vuestro compañero, que era doblar el tamaño, ¿no? Si están con 500 millones, pues sería un 15% de crecimiento. Supongo que con el tamaño ya no podrán hacer adquisiciones tan baratas y por eso la tasa de crecimiento se frenará. A lo mejor encontrar un nicho de mercado que está bien, lo que se llama consolidar el sector, y es normal que estas empresas con ese tamaño, pero, hombre, si es verdad que hacen 150 millones de beneficio, bueno, sería más, sería en 2025, si hacen 1,2 billones, el beneficio sería de 200 millones, pues estaría como a PER 5 de dentro de 5 años. Luego, si eventualmente lo revalúa el mercado, yo creo que 15 es algo que hay algo raro, y sea todo cierto lo que pongan aquí. O sea, que es que ya os digo que no. A ver si aquí en Overview. Vale, sí, es una empresa de formación para empresas que está bien. Tendría que investigar lo que dice vuestro compañero, porque era lo de obligatorio que nos ponía, que eso también puede estar bien. Si es, yo qué sé, como hoy en día se me ocurre lo de formación en riesgos laborales, pues te obliga al gobierno, pues están las típicas compañías que le ofrecen ese servicio a las empresas y puede ser un buen negocio, porque tiene la reputación, la escala para dar esos servicios. Aquí la escala creo que es importante, porque para trabajar con grandes corporaciones, pues sí que tiene sentido lo que comentaba vuestro compañero de que esté el mercado fragmentado y que las empresas grandes pues prefieran trabajar con empresas que puedan dar ese servicio. Luego hablaba de 2 segmentos que sería bueno entenderles, pero puede tener sentido también. De momento os voy a poner aquí el corazoncito, igual que en la otra. La otra estaba interesante, la de Central Nick, de momento. De momento me las anoto ahí, así. Pueden ser interesantes. Oye, a lo mejor sale alguna como caso, vamos a hacer en la escuela. Iba a ver aquí. Esto también me estaba confundiendo porque justo cotizan al mismo precio, ¿vale? Y tienen casi la misma liquidez las dos, 1 millón de acciones diarias. Vale, pues bueno, interesante. Juan Diego pregunta por qué estoy viendo en el sector de IT y demás. Es lo que os he comentado antes de Endava, ¿vale? Es lo que separa un poco el sector en el cuarto trimestre a la gente de que ha vuelto a invertir y que están volviendo a retomarse los proyectos. Y digamos que en cierta ciclicidad aún así están creciendo las compañías, ¿vale? Solo que cada una depende de su sector. Lo que hace Data Group es de menos crecimiento que otros sectores. María dice que ha encontrado en Australia también otra small cap de financiación de vehículos. Crece orgánico y por adquisiciones, 20% en los últimos años. Cambian en 2018 el enfoque de la empresa a una cartera de préstamos con garantía de mejor calidad. Con esto bajaron el coste de financiación. Y tiene un objetivo a 2023 de ganar 0,24. ¿Vale? Esto es SVR. Recordad lo que os digo siempre, en financieras de estas tienen que tener historial, si no son dinamita pura. Tienen que tener historial y la directiva tiene que estar alineada. No sé si aquí hay un fundador o algo. No sé si este señor a lo mejor, pero tiene que ser que tenga pues bastante su patrimonio. Sí que es verdad que si tenía 0,24 creciendo a esos ritmos que estáis poniendo aquí, pues obviamente es interesante. De estas me habéis visto muchísimas veces analizaros, pues, o GoEasy, todas estas. Pues, Return on Equity están bien, lo que pasa es que tenéis que ver el apalancamiento que tiene. En el tema de automóviles, como hay un colateral por detrás, pues suele estar un poco más aislado. La equity ha ido creciendo bien estos años. El valor en libros por acción, bueno, ahí ha ido. Tampoco es que crezca tanto. Ha pasado de $1 a 1,70 en 7 años. Es un 7, un 8% anual. Y tiene de deuda 400 millones, equity de 300. Está bien, es un apalancamiento bajo para este tipo de negocio. Y pues sí, la valoración seguramente sea baja. Aún así, tampoco, ya sé que el mercado no suele valorar esto muy alto. Normalmente PER 12, si la compañía es buena, si siente que hay riesgo, no te pagan más de 8. De hecho, fijaos que está es lo que ha cotizado estos últimos 10 años. Un PER de 11, 12. Y muchas veces el rendimiento, obviamente, si uno la compra muy barata, PER 6 o 7, sí que tienes algo de rendimiento por expansión de múltiplo, pero viene por el crecimiento.
Es como lo que os digo, yo hoy sí no la valoraba más de PER 15 o PER 12. Había algún analista que para justificar y tal la valoraba PER 20, pero es raro que el mercado pague por eso, por la tipología de negocio y porque sí que es verdad que tienen ese componente de más de caja negra, ¿vale? Entonces, recordad, fijaros en esos puntos. Y sí que es verdad que el mercado australiano hay un poquito de burbuja financiera, estaba una burbuja inmobiliaria probablemente también, y ahora pues está en proceso de ver cómo evoluciona. Entonces, si la empresa da bien los préstamos, aunque ya esos problemas macro, debería hacerlo bien. Ya os he mostrado muchas veces el caso de Credit Acceptance o de S&U y tal. Esta no lo sé. Por eso, a lo mejor ha bajado tanto la valoración, ¿vale? Porque en momentos de incertidumbre la gente no está dispuesta a pagar demasiado por ese tipo de compañías. Hay otra empresa que es MaxLinear, sí, MaxLinear. Y nos comenta Antonio que la ha modelado y que le da un retorno del 120% a 3 años. Está a PER 10, márgenes crecientes, ¿vale? Y hay una segunda pregunta paralela que ha habido situaciones de alumnos de la escuela de arte invertir que han empezado trabajando como analistas gestores, qué skill o habilidades o formación se debería trabajar para ser contratado. Creo que esto lo he comentado varias veces al final del curso, por ejemplo, pero al final lo que os digo siempre, o sea, es que trabajéis mucho en ser buenos y luego trabajar las habilidades comunicativas, pues de cómo hablar en público, de cómo escribir un buen post, una buena carta de inversores, cómo explicar una tesis de forma fluida y para eso pues hay libros. Dale Carnegie tiene unos muy buenos, pero lo mejor es practicar, ¿vale? Hay cursos también. Y porque lo que os digo, o sea, lo dice Warren Buffett, si te quieres dedicar profesionalmente a esto ya para trabajar en el sector o gestionar dinero a las personas o hacer algún tipo de proyecto, es fundamental saber comunicar y tienes que dar a conocer. Entonces, es trabajar las dos habilidades, ¿de acuerdo? Por un lado, ser muy bueno invirtiendo, o sea, para el punto de muy alto nivel, por lo menos que la gente vea que entiendes lo que estás hablando, porque eso no se puede fingir en una entrevista, o sabes o no sabes. Los títulos, pues sí, todo el mundo les puede sacar y con tiempo y esfuerzo, pero la pasión y sobre todo el ver, pues si una persona entiende, pues no es lo mismo. Max Linear. Entonces, por ejemplo, si te gusta esta compañía, Max Linear, pues ¿cómo la explicarías o cómo hace una tesis, publica un blog? Porque muchos de los compañeros han sido por eso, porque han visto su trabajo y han tenido diferentes ofertas. Yo de esto de lo que hace la empresa parece complicado de entrada de comprender desde fuera. Tened mucho cuidado con las empresas estas que hacen hardware y tal, porque pueden cambiar, al menos por mi experiencia, pueden cambiar bastante. Y muchas veces el mercado las ofrece a precios bajos porque sabe el riesgo que hay o la dependencia que puede haber. Ahora, no sé si me suena esta compañía, si la hemos visto o no. Pero bueno, sí, aquí los otros últimos son buenos, o sea, los márgenes y tal. Y no sé cómo ha ido históricamente. Por ejemplo, aquí tenéis descensos grandes de ventas, luego vino el COVID, le ayudó mucho, este año va a bajar. Entonces, son sectores que a veces os puede ayudar y otros que menos. Yo de este sector, leyendo la descripción de lo que hace la empresa, o sea, entiendo un poco lo que hace, pero no tengo una de por qué es mejor un producto que otro, viene otra empresa, te saca otro y entonces pues, el mercado gira hacia otra empresa. ¿Por qué de repente en años que no hay crisis como aquí, a lo mejor desinvirtió algo? ¿Por qué le bajan tanto los márgenes? O sea, de repente están de márgenes del 40, le bajan mucho, ahora de repente han vuelto a rebotar, pero a lo mejor tiene más ciclicidad de la que pensamos. O lo puedes evaluar como una compañía cíclica de crecimiento, ¿vale? Obviamente que si gana esto aquí sale que va a ganar $3. Está 37, bueno, sí es PER 12. Vale, supongo que estos años atrás con el crecimiento que ha tenido habrá ido bien, sí, está bien, pero bueno, y a veces lo que os digo, no, si tenéis la respuesta lo conocéis bien, pero realmente no os dejéis llevar solo por va a crecer tanto o ha crecido tanto y está barata, sino comprended cómo se forma esa rentabilidad, cómo es el mercado potencial. Lo que estamos viendo antes del ETG, por lo mismo, ¿existe realmente un mercado potencial para ser tan grande? O esa otra que decía, no, 10 billones de facturación, pero realmente existe o está creciendo tanto, o las adquisiciones cuando ahora que están siendo más grandes están a esos precios, bueno, o la directiva tiene esa credibilidad para que tengas confianza en ella. Esas son preguntas importantes. Oscar dice si recomiendo invertir en lo del Cup of Tea de los 100 baggers, de comprar y olvidarte. Bueno, yo siempre prefiero vigilarlo un poco, o sea, tampoco sobreactuar, pero no, o sea, hay pocas compañías que diría, oye, compro a 10 años y ni la vigilo. Bueno, algo sí, algo sí que lo haría. Antonio veo que ha seguido Truvalio y dice, entraste a los fondos de Titan Transportation y ahora está fuera, que has visto mal. Es lo que os digo, no os fijéis en mí porque yo no tengo liquidez. O sea, a veces intentamos comprar un paquete, imagínate, 1 millón de acciones y te dan 50.000. Pues se quedan ahí, pero si no tiene sentido que luego si no puedes escalar la posición se vende porque no vas a tener todas las posiciones del 0,05 del fondo, del 0,1 o el 0,5 no tiene sentido. O sea, que no es que de esa conclusión podéis deducir que a mí me gusta o no me gusta, ¿vale? Y tampoco operéis en base a eso. O sea, lo que os enseño con Titanium es que comprendéis un sector nuevo y creo que esto es bastante educativo de lo que está pasando en small caps, de lo que pasa en el sector de transporte. Y que luego con eso, pues si es una empresa similar o si Titanium os gusta, pues la analizáis, pero luego sois responsables vosotros de las decisiones que toméis. Entonces, no... Es lo que os digo, que es que
muchas veces yo no puedo invertir porque hay una serie de restricciones, es interno, ¿vale? Porque esto lo ponen los reguladores y hay unos test de estrés, las carteras y toda una serie de cosas. Entonces, es muy difícil. Y una regla básica en los fondos, en el mundo de los fondos, es lo que valga el fondo, es raro que puedas comprar empresas de menos de eso. Si tú gestionas en Truval entre los tres fondos, 300 millones, 280, 200, lo que sea, invertir en compañías de menos de eso es difícil. Igual que una gestora de 1.000 millones, es raro que pueda invertir en empresas por liquidez de menos de eso. Luego, claro, hay empresas de 500 millones que son muy líquidas y otras de 100 o de 1.000 que son ilíquidas. Por ejemplo, GDI está bien para nuestro tamaño de fondo de liquidez, estoy hablando, pero para lo que es de normal, una empresa de 1.000 millones se considera bastante ilíquida. ¿Vale? Entonces, para un fondo que gestiona 800 millones o 1.000, igual sería más complicado. ¿Vale? Por aquí me comentéis el caso de la spin-off de Brookfield. Sí, lo podemos mirar a fondo. Lo que pasa es que yo creo que vi más o menos las dos, salvo que abajo el mercado y demás, pensad que están muy analizadas. O sea, una spin-off en Estados Unidos y demás está bastante seguida. O es difícil que haya una ineficiencia muy, muy grande de mercado. Manuel dice que sí, HelloFresh es buena opción de compra. Bueno, yo tampoco lo puedo decir de comprar o no, pero sí que me acuerdo que la vimos y es la típica que le benefició mucho el COVID y ahora se está ralentizando muchísimo el crecimiento. Y es un sector extremadamente cambiante. Y es lo mismo. Yo creo que cualquier persona que os pongáis desde fuera a mirarlo, el tema de reparto de comida a domicilio, pues está bien, hay una ventaja competitiva por la escala, otras empresas no lo hacen, pero ¿va el consumidor a mantenerse en eso? No lo sé. Yo os confieso que, por ejemplo, era cliente en España parecido a Hello. No es exactamente igual, pero la empresa líder puede ser Witaka. Está bien el producto y el servicio, pero sí que yo mismo lo he notado, que en el COVID o en la época del confinamiento lo usaba mucho más y ahora ha decaído a lo mejor un 50% de la facturación que tiene mía o menos. Entonces, HelloFresh, pues las cuentas es lo mismo, el mensaje que están transmitiendo. La ventaja competitiva creo que la tiene, pero no sé el mercado cómo puede evolucionar. Es una respuesta que deberíais tener o una pregunta que os deberíais hacer antes de invertir en la compañía. Y lo que siempre os digo, no tenéis que tener respuesta para todo. Si no sabéis, hay otras 100 acciones. Pero es eso bueno que tengáis convicción en las que sí que vais a invertir. Juan Diego dice que siguiendo con las small caps australianas, hay una firma legal que es SHJ. SHJ Justice. Y pone aquí que está barata. Estas de abogados y tal, hay algunas que han ido bien, otras que no. Y la clave es que tengan también un poco de historial. Y sí, es un buen sector, o sea. Vale, la valoración que me ponéis por aquí. PER 5, pues hombre, sí que. Y me comentéis que además iba a publicar resultados ahora en breve. Puede ser a lo mejor esto porque no ha generado tanta caja y todos los años tiene bastante working capital. Hombre, es lógico porque te van pagando los litigios o los servicios una vez que ya has prestado el servicio. Bueno, tampoco es el fin del mundo. Pero esto al mercado no le gustan small caps. Hay que analizar el modelo de negocio a ver si tiene justificación y que sea tanto el ajuste por working capital, porque es realmente grande. Y por ahí ya sabéis que puede haber banderas rojas, sobre todo cuando son tan small caps, pues siempre es bueno ser un poco más precavido para estas cosas, ¿vale? Y pues eso, tener cuidado con lo que puedan ser gangas. Francés dice, más allá del crecimiento histórico de la acción, ¿qué recomiendas para estimar el crecimiento futuro de empresas con fondos? Por ejemplo, en el caso de Goise. Primero, ver de dónde viene y segundo, el mercado, cómo de grande es. Es lo que os decía antes de la publicidad online de Google. Es tan grande ya respecto a la publicidad tradicional que luego lo que es en sí en global, si miréis el total del mercado de publicidad, crece al ritmo del PIB, un 3, un 4%. Entonces llegará un punto en el que donde toda la publicidad o el 70 o el 80% sea online, pues que ya el mercado crecerá a ese ritmo y las empresas más grandes que se reparten eso crecerán a ese ritmo. Es que es de lógica. Entonces, antes o después se frenará. Pero ojo, eso no significa que dejen de ser malos negocios, que yo qué sé, Procter & Gamble lleva muchos años creciendo un 5, un 6 anual, o un 7 o Nestlé y va bien en bolsa, pero no da un 20 anual, da un 10, da un 8, da un 7 de rendimiento. Eso es primero. Segundo, ver si el sector en sí crece más. Por ejemplo, a mí lo de la ingeniería digital, pues cualquier sitio que mires por casos de compañías, pues parece lógico pensar que va a crecer al 15 o al 20, porque las empresas encima está hiperfragmentado, pues yo es que no he visto eso en ningún otro sector. Hay muy pocos otros sectores que se cumpla esa premisa. Pues me parece interesante. De hecho, el otro día estaba viendo un caso, por ejemplo, de Nagarro que decía que le digitalizó a una empresa, era un lumber mill de estos, como un aserradero, por así decirlo, donde procesan madera y tal desde los árboles, que registraban todas las operaciones, toda la gestión en una pizarra, o sea, con imanes, ¿vale? Y las típicas cuadrículas que habéis visto así en películas, por lo que les hicieron un proyecto, además sale en la web un caso muy chulo de cómo lo digitalizaron todo eso, un software creado a medida para gestionar esa empresa en específico. ¿Qué pasa? Cuando hay otra empresa similar que haga eso, le va a vender el mismo producto, cambia el logo y ahí gana mucho dinero. Pues tiene sentido que crezca. Segundo, que la empresa mantenga la ventaja competitiva, es decir, vale, el sector va bien o la empresa está ganando, por ejemplo, como Colliers. Pues el sector inmobiliario crecerá un 4 o un 5, pero los servicios que hace Colliers y demás están creciendo un 7 o un 8. Pues si además es de las 3 o 4 más potentes del mundo, pues debería ir creciendo eso. Más adquisiciones, pues te da que puede crecer al 15% muchos años, entre un 15 y un 20. Cuando expliqué lo de GDI es lo mismo. El sector en sí no crece tanto, la subtemática de la externalización crece un poco más y la empresa parece bastante potente y encima está fragmentado.
si tú la vas monitorizando de que va manteniendo su ventaja competitiva, pues podrías estar bastante confiado de que va siendo tiene esa característica compounder. GoEasy, por ejemplo, el sector en sí financiero no crece tanto, es maduro, pero el subsector subprime está muy fragmentado y es la empresa líder, la que tiene ciertas ventajas competitivas a nivel de datos, de escala, de coste de financiación más bajo, etcétera, etcétera. Pues lo que está creciendo es a base de robar cuota de mercado o consolidar ese sector, quitándole mucha cuota a rivales débiles o clientes que realmente estaban desabastecidos. Pues ahí es otra temática para estimar eso. Y esta pregunta que hace vuestro compañero es muy buena, porque lo que os decía, esto sí que marca la diferencia, sobre todo cuando son temáticas de inversión, de cara a estimar el crecimiento futuro. Entonces, no os penséis que es ir aquí y decir, pues miro las estimaciones analistas y ya está, porque hay veces que es curioso, hemos visto antes el LTG, te dan, que viene creciendo mucho y luego te pone crecimiento 3, 4 y 5%, ¿vale? Y seguramente acabe siendo más. Sí, sigue igual, pero tienes que ver, oye, ¿cuál es la temática? ¿Que está consolidando el sector o que el sector crece? Y la ventaja competitiva parece razonable. Y si al crecer, si es inorgánico, si es mayormente vía por adquisiciones, pues se van a ir encareciendo. Aunque se encarezcan, salen retornos razonables. Sí, pues ya está. Luego, segunda fase, directiva. Vale, está ok. Tercera fase, precio. ¿Está razonable? Pues sí, pero que tampoco os obsesionéis en la tercera fase del precio y decir que porque está a 20 no la compras y porque está a 15 estás emocionadísimo. Que eso me pasaba a mí al principio y es un error. Si has hecho bien todo lo previo y realmente tenéis la paciencia de esperar 5 o 10 años con esos compounders, el resultado es muy bueno. Y da igual que lo hayáis pagado a PER 13 que a 18. Da exactamente igual si cumple esa característica. ¿Vale? Entonces, bueno, con este pequeño speech de final de clase vamos a acabar por hoy. Creo que han salido un montón de cosas interesantes. Tenéis 3 o 4 small caps realmente interesantes que han salido y que han encontrado vuestros compañeros. Estoy agradecido que las compartan. Otras compañías que hay que mirarlas más a fondo, no digo que no, o sea, tampoco lo toméis esto como que tenéis que comprar unas y otras no. Otras que hay que mirar o que no os puede ayudar tanto, no, a veces no comprendo todo, o tendría que tomarme el tiempo de poder analizar eso. Y sobre todo la primera parte del análisis de resultados, de ver cómo evolucionan en bolsa y demás, pues es también bastante interesante. Así que espero que disfrutéis estos días, aprovechad para practicar ahora que van a estar publicando muchas compañías y nos vemos ya en la clase de marzo, ¿vale? Así que espero que tengáis una buena semana y nos vemos. Un saludo y hasta luego.